Buenos días. Es un auténtico placer para mí estar hoy con todos ustedes. Felicito a los organizadores del evento por permitir que hoy podamos debatir sobre una cuestión tan importante en México, en el mundo y en el mundo como el acceso al agua potable y al saneamiento. Como todos sabemos, sin agua no hay vida. Y la ausencia de saneamiento básico también puede conducir a un conjunto de enfermedades crónicas, incluso a la muerte. Según datos de la ONU, unos 5.000 niños mueren cada día por falta de agua de calidad y saneamiento básico. Se pierden cientos de millones de días de trabajo y días de escuela por enfermedades causadas por la contaminación del agua y por la falta de saneamiento. El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas ha decidido de reconocer de forma explícita el agua y el saneamiento como derechos humanos. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que a partir de ese momento la comunidad internacional, los Estados miembros de la ONU, reconocieran explícitamente, porque en mi opinión ya había un reconocimiento implícito de derecho, de que cuando hablamos de agua y de saneamiento estamos hablando de derechos humanos. No estamos hablando de calidad, no estamos hablando de algo que está en el poder discrecionario del Estado, de dar o no dar, hacer o no hacer, es una obligación jurídica. ¿Y qué quiere eso decir? Quiere decir que los estados a nivel nacional tienen la obligación de asegurar la disponibilidad, la calidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la asequibilidad tanto del saneamiento como del agua. ¿Qué quiere esto decir? Cuando hablamos de disponibilidad, estamos diciendo, por ejemplo, que los usos del agua necesarios para ser protegidos, para garantizar el derecho, son los usos personales y domésticos. Por ejemplo, el agua que necesitamos para beber, para cocinar, para nuestra higiene personal y para la higiene doméstica. Por ejemplo, el agua, la disponibilidad de agua, una vez por semana, algunas horas, no es manifestamente adecuado para cumplir con el contenido normativo del derecho, porque también es necesaria no solo la suficiencia en cantidad, como también la continuidad en los servicios. La calidad, ya hablamos, la calidad del agua no puede constituir un peligro para el agua, no puede constituir un peligro para la salud humana, y los servicios de saneamiento tienen que poder ser utilizados de una forma segura y tienen que garantizar la separación entre las feces humanas, las feces y los seres humanos, los animales y contacto con insectos. La aceptabilidad se aplica más tal vez a las instalaciones de saneamiento, quiere decir que deben ser culturalmente aceptables. Por ejemplo, en las escuelas deben ser separadas para niñas y niños. Accesibilidad quiere decir que las fuentes de agua y los baños no deben estar demasiado lejos. Deben ser fácilmente accesibles y en condiciones de seguridad. Y para terminar, la asequibilidad quiere decir que el pago del agua no debe limitar, y del saneamiento, claro, no debe limitar la capacidad de pagar por otras necesidades esenciales garantizadas por los derechos humanos, como los alimentos, la vivienda u los medicamentos. Eso es importante para comprender lo que es el contenido normativo, quiere decir cuál es la esencia del derecho humano al saneamiento. Pasos determinantes para la implementación a nivel nacional, el reconocimiento en la legislación. Punto número 1 en la Constitución es ideal, que es el caso de México, como lo sabemos, y es algo con que me felicito. Claro que después necesitamos del segundo paso, que es la adopción de una ley de aguas nacional que recoja con más detalle, con más el contenido normativo de los derechos, lo que yo le estuve mencionando hasta ahora. El concepto también de realización progresiva es fundamental estar
incluido en esta ley, y también la importancia, la obligación de eliminar progresivamente las desigualdades existentes. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que una ley nacional de aguas debería idealmente tener principios de discriminación positiva en favor de aquellos grupos que hasta ahora han estado olvidados, discriminados, sin acceso al agua y al saneamiento, que normalmente es la gente en pueblos rurales, en asentamientos informales, gente que con más bajos ingresos, gente que habla otra lengua, tiene otro color, tiene otro pasaporte distinto de la mayoría de la población. Justo para terminar, quería decirles que el comentario general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también mi primer informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho al saneamiento nos traen aportes importantes para densificar el contenido normativo del derecho y para percibir lo que él significa en concreto. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para ayudarles en lo que necesiten.